El final de una larga noche se acerca. En el horizonte, el amanecer de un nuevo mundo multipolar. El reloj de una partida de ajedrez que no se puede detener y el efecto mariposa inevitable de un jaque mate. Ajedrez de geopolítica. No apto para vasallos del derrotado mundo basado en reglas. Rusia y Estados Unidos han acordado garantizar la aplicación de la Iniciativa del Mar Negro, según informa el Kremlin en un comunicado emitido un día después de la reunión bilateral mantenida por los expertos en Riad, en la capital de Arabia Saudita, para hablar sobre ello y todo lo que está relacionado. Estoy junto al analista internacional Marcelo Ramírez. Marcelo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por llamarme como siempre. Muchísimas gracias a vos, Marcelo, por haber aceptado la invitación y compartir un poco de tu tiempo y tus análisis con nosotros. Bueno, el consenso, hablando ya de estos acuerdos, de estas negociaciones, mejor dicho, ¿no?, que se están llevando a cabo, sí. El consenso incluye garantizar la seguridad de la navegación en esa zona marítima, la no utilización de la fuerza y la prevención del uso de buques comerciales con fines militares, tomando medidas de control adecuadas mediante la inspección de dichos buques, se precisa en el documento. Estados Unidos ayudará a restablecer el acceso de Rusia al mercado mundial para las exportaciones agrícolas y de fertilizantes, a reducir los costes de los seguros marítimos y a mejorar el acceso a los puertos y a los sistemas de pago para este tipo de transacciones. Se precisa, estos puntos entrarán en vigor después del levantamiento de las restricciones de las sanciones impuestas a Roselhozbank y a otras instituciones financieras implicadas en la prestación de operaciones de comercio internacional de alimentos, incluidos los productos de pesca y fertilizantes, su conexión al SWIFT y la apertura de las cuentas de corresponsalías necesarias. Claro, hay que tener en cuenta aquí, Marcelo, que en un momento hubo un acuerdo del grano famoso, ¿no?, en el cual el único que cumplió los acuerdos fue Rusia y los demás nada, ¿no? No sacaron la sanción contra Roselhozbank, no lo metieron de vuelta en el SWIFT, no dejaron a Rusia exportar sus granos y así un montón de cosas, e incluso utilizaron embarcaciones, barcos, buques para traer armas. ¿Cómo lo ves a esto, Marcelo? La verdad es complicado. Sí demuestra, creo que es una muy firme voluntad de Rusia de acordar con Estados Unidos independientemente de lo que haga Ucrania. Porque vimos que después del primer acuerdo sobre no atacar las infraestructuras energéticas, Ucrania tardó 6 horas en violarlo. Claro. Y ya estaba volviendo a atacar. Y esto lo que de alguna manera te está mostrando es que Putin negocia con Trump independientemente de lo que quiera Ucrania y de lo que quiera Europa, que no vacilan en seguir haciendo provocaciones para tratar de echar por tierra estos acuerdos, ¿no? Esta situación te da un poco que pensar. Rusia, yo creo que también le conviene este acuerdo en un par de factores, ¿no? Uno, lo de las sanciones que mencionabas. Y otro punto es que una de las zonas que más se le complicó a Rusia fue la marítima. Ahí fue donde perdieron varios buques, no solo el buque insignia de la flota del Mar Negro, sino varios tipos de transporte, inclusive buques de carga, desde donde se ha atacado el puente de Kerch. Y si uno lo piensa también en detalle, difícilmente haya un asalto marítimo sobre Odessa. Eso sería muy costoso en términos de vidas y de materiales, ¿no? Rusia probablemente avanzar por el norte. Quizá esto explique por qué Rusia, a pesar de las acciones provocativas de Ucrania, decide seguir este acuerdo, y donde demuestra que, bueno, que tanto Putin como Trump esto lo han seguramente discutido mucho tiempo atrás y han previsto estas acciones que iba a generar Ucrania. Creo que han previsto estos escenarios porque los acuerdos resultan, parece, bastante simples. Si bien nos dicen que fueron 12 horas de arduas negociaciones, bien, pero para la magnitud del problema parecería que
se está avanzando rápidamente. Veremos qué es lo que sucede en el futuro. Por ahora no está tocando, creo que los intereses más importantes de Rusia en materia de la ofensiva militar, porque básicamente los teatros de operaciones son terrestres y lo que sería un punto, creo que a discutir más adelante y más delicado, sería otra cosa que también pretende Ucrania y que pretende el acuerdo de paz, que es cesar los ataques aéreos. Yo creo que ahí Rusia sí por ahí encontraría un obstáculo mayor. Luego, Marcelo, también Rusia y Estados Unidos acordaron desarrollar medidas para aplicar los acuerdos de Putin y Trump, ¿no?, sobre la prohibición de ataques en instalaciones energéticas de Rusia y Ucrania durante un periodo de 30 días a partir del 18 de marzo de 2025, con la posibilidad de prórroga y retirada del acuerdo en caso de incumplimiento por una de las partes, ¿no? Esto era lo que estabas comentando, Marcelo, ¿no?, que se acordó, que Zelensky aceptó y 6 horas después lo estaba incumpliendo y siguió incumpliéndolo después con el correr de los días, ¿no? ¿Se puede pensar, Marcelo, tal vez que Estados Unidos ahora sí se va a poner firme con Ucrania y va a hacer que cumpla esto? Y si Ucrania no lo cumple, ¿qué podría pasar aparte de cortarse, digamos, el acuerdo tal como está previsto, ¿no? Vuelvo a decirte, es difícil el análisis en este punto. Yo imagino que Estados Unidos va a tratar de perseverar aún se produzcan desacuerdos con Ucrania. Ucrania, a mí no me llamaría la atención que intente volver a hacer ataques a pesar del acuerdo en el Mar Negro, de la misma manera que hizo con las infraestructuras, y que tanto Estados Unidos como Rusia toleren esto, porque ellos creo que entienden que el juego es ese, es tratar de hacer descarrilar el acuerdo. Como frontalmente Zelensky no pudo hacer eso, lo intentó en la Casa Blanca, recordamos todos cómo fue ese resultado, simplemente decidió ir hacia atrás. Bueno, volvemos, simulo, ¿estás de acuerdo? Dentro de todo, aunque siempre manifestó sus reservas sobre lo que iba a suceder, y desde allí iniciar este otro proceso que está haciendo es, bueno, yo acepto, pero en realidad tampoco acepto demasiado. Creo que eso es lo que vamos a ver, seguramente ataques, y por lo que estoy viendo, parecería que Rusia, salvo que sea un ataque de extrema magnitud, pero creo que Rusia no va a dar ni siquiera esa oportunidad. De alguna manera se entiende que esa es una intención de sabotaje, no solo diría de Ucrania, sino básicamente del Reino Unido y los países que están detrás de Ucrania para sostenerlo. Exacto. ¿Cuánto esto se puede hacer? No sé, creo que el punto más álgido va a ser cuando las negociaciones vuelvan a avanzar hacia la próxima etapa. Creo que hasta ahora no son significativas para el desempeño real de Rusia en Ucrania, en el enfrentamiento con las fuerzas ucranianas. Entonces, por eso pueden, de alguna manera, hacer la vista gorda ante este hecho. Luego hay un informe, Marcelo, de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, publicado este martes, que apunta que la prolongación del conflicto entre Rusia y Ucrania plantea amenazas para el país norteamericano. La continuación de la guerra entre Rusia y Ucrania perpetúa los riesgos estratégicos para Estados Unidos de una escalada no deseada a una guerra a gran escala, el posible uso de armas nucleares, una mayor inseguridad entre los aliados de la OTAN, particularmente en Europa Central, Oriental y Septentrional, y una China y una Corea del Norte más envalentonadas, señala el documento denominado Evaluación Anual de Amenazas. ¿Qué nos comentas de estas amenazas que percibe Estados Unidos respecto a un conflicto que fue desatado precisamente, aunque no por esta administración, pero sí por la Casa Blanca y todos sus satélites? Marcelo. Bueno, yo creo que demuestra de alguna manera que ha cambiado la visión dentro de la Casa Blanca. Esta nueva administración tiene una posición diferente, parece bastante más lógica y razonable. Bueno, evidentemente mantener y prolongar el conflicto de Ucrania y seguir escalándolo como estaba haciendo Biden solo puede conducir a un enfrentamiento mayor, a una hipotética tercera guerra mundial que puede ser inclusive nuclear, porque en definitiva la escalada solo apunta a ese lugar, y el grado de conciencia que tienen los actores debería ser suficiente como para determinar que si vos tenés una nación con miles de armas nucleares y los lanzadores correspondientes, esa nación no la podés eliminar como a través de la presión militar.
Básicamente tendrá que ser a través de negociaciones, a través de otro tipo de acciones híbridas tal vez, pero no un enfrentamiento militar directo. Básicamente esto es un peligro para los propios Estados Unidos, que van a ser conducidos a una guerra donde van a ser exterminados, porque si se produce una guerra nuclear directa con Rusia, Estados Unidos va a desaparecer. Veremos cuál es también el castigo que recibe Rusia, pero la realidad es que Rusia tiene suficiente capacidad nuclear y tiene capacidad de alcanzar el territorio, por no solo tener las armas nucleares, sino tener la capacidad efectiva de llegar al territorio estadounidense como para borrar a Estados Unidos del mapa, de eliminarlo simplemente, y a la Unión Europea. Entonces parece una conclusión que deberían haberla tenido en el año 2022 antes de comenzar esta locura. Por ahí no era el camino adecuado. Bueno, indudablemente el gobierno anterior parecía decidido a ir a una confrontación con Rusia. Ahora por lo menos vemos que hay una intención de ir por otro camino. Si esto será exitoso o no, lo veremos en el futuro. Los obstáculos pueden ser muchos y el propio Trump está ahí, pero bueno, en algún momento se retirará, aún cumpliendo su mandato, lo cual ya de por sí es una cuestión a considerar, porque sinceramente tuvo varios intentos de homicidio en la campaña y nadie puede asegurar que no lo tenga en el futuro, porque hay sectores que evidentemente están decididos a otra cosa. Marcelo, y continuando un momento más con este informe de la inteligencia estadounidense, titulado Evaluación Anual de Amenazas, según los autores, Moscú considera las acciones bélicas contra Kiev como un conflicto indirecto con Occidente. Dice, su objetivo de restaurar la fuerza y la seguridad rusas en su entorno cercano frente a la supuesta intromisión estadounidense, dice que, cuidado, supuesta intromisión estadounidense y occidental ha aumentado el riesgo de una escalada involuntaria entre Rusia y la OTAN. Las tensiones político-militares resultantes, intensificadas y prolongadas entre Moscú y Washington, junto con la creciente confianza de Rusia en su superioridad en el campo de batalla y su base industrial de defensa y el mayor riesgo de una guerra nuclear, crean urgencia y complican los esfuerzos estadounidenses por concluir la guerra de forma aceptable, concluyen los autores del documento. Claro, no dejan de tirar esa parte de la propaganda en contra de Rusia, ¿no? La supuesta intromisión estadounidense occidental, dice, ¿no? Y por otro lado también tiran con el fantasma de una guerra nuclear, ¿no? Bueno, yo creo que está más que claro que no es una supuesta intervención. Claro, eso iba. Pone un poco, claro, uno se pone un poco recurrente, pero bueno, yo veo las fronteras de la OTAN que se corren hacia Rusia, no veo que las tropas rusas estaban llegando a Londres. O sea, claramente el avance es en un sentido, el proceso de desestabilización, de desconocimiento de los acuerdos que se hicieron con el fin de la Unión Soviética, de no expansión hacia el este, la actitud de seguir sumando países nuevos, sumar a algunos países que anteriormente eran neutrales, el discurso agresivo, el rearme, por ejemplo, que sufre Polonia, que ahora va a sufrir toda Europa con esos 800.000 millones de dólares. Todo esto muestra que, bueno, por lo menos hay un sector en Occidente que está decidido a una conflagración directa con Rusia. Una conflagración que, lo más absurdo, es lo que decía el primer informe. Puede escalar a un punto donde tampoco les va a beneficiar. Uno debería preguntarse por qué apuestan tan alto. O sea, una respuesta podría ser porque simplemente creen que Rusia no tiene la determinación para usar armas nucleares llegado el caso, lo cual pueden llegar a llevarse una sorpresa muy desagradable. Y la otra opción es que simplemente quieren la guerra mundial porque su objetivo es rediseñar el mundo con una menor población, sustancialmente menor, fruto de precisamente un intercambio nuclear. O sea, este redireccionamiento, esta destrucción de todo lo que existe, algunos sectores por distintos motivos, algunos políticos, otros religiosos, confluyen, y algo que parece demencial para cualquier ciudadano común, no lo es para algunos sectores del poder, y evidentemente siguen, yo creo que entendiendo
este periodo de negociaciones con Rusia es como una especie de anomalía que hay que esperar que pase lo más rápido posible para luego retomar la política agresiva hacia Rusia. Y por eso es necesario, bueno, mantener instalada todavía esa idea de los rusos malos que desayunan chicos en el desayuno. Que comen chicos en el desayuno. Exacto. Sí. Bueno, Marcelo, respecto precisamente a este informe de la inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Recordamos el nombre, Evaluación Anual de Amenazas, dice que independientemente de cómo y cuándo termine el conflicto en Ucrania, indica el reporte, las tendencias geopolíticas, económicas, militares y políticas internas actuales de Rusia subrayan su resiliencia y la persistente amenaza potencial al poder, la presencia y los intereses globales de Estados Unidos. Rusia ha demostrado ser adaptable y resiliente. El documento afirma que el conflicto ha proporcionado a Moscú abundantes lecciones sobre el combate contra las armas y la inteligencia occidentales en una guerra a gran escala. Esta experiencia probablemente pondrá a prueba la futura planificación de la defensa estadounidense, incluso contra otros adversarios con los que Moscú comparte estas lecciones. Bueno, eligieron ese camino, de ir en ese camino con Rusia, y ahora se sorprenden de lo que está pasando y de las habilidades que obtiene Rusia en este sentido, con el conflicto en la que la han metido, Marcelo. Sí, evidentemente uno no sabe si es una actitud hipócrita o se Exacto. sorprenden realmente. Uh-huh. Hay veces, yo veía hoy una difusión de un grupo en una red social, Signal, en Estados Unidos, donde aparentemente pusieron a un periodista del Atlantic City por error, aparentemente, y ahí estaba Vance y estaba Radcliffe, el jefe de la CIA y el secretario de Defensa. Era un grupo de lo más granado del poder en Estados Unidos. La cúpula. Escuchaba la cúpula de la cúpula. De la cúpula. Y cuando uno, claro, los que realmente toman las decisiones, y cómo se felicitaban entre ellos en algunas políticas, la idea de nosotros somos los únicos que podemos llevar esta misión a cabo. Uno se queda pensando y llega a esa conclusión, pero finalmente entonces ¿se creen realmente lo que están diciendo? Porque uno imagina que tienen una actitud hipócrita, pero son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que eso no es cierto. Pero después de ver eso, te quedas pensando, ¿pero realmente esto será así? ¿O en realidad lo que está sucediendo es lo contrario? En realidad lo que está sucediendo es que estamos viendo un grupo de personas que no tienen la capacidad real para ver en profundidad las implicancias, y ahora de verdad se sorprenden con los resultados. Por supuesto que Rusia los enfrentó, por supuesto que aprendió, y por supuesto que compartió información, tanto técnica como táctica y estratégica, con Rusia y con Irán. Hace poquito Irán mostró un sistema antiblindados equivalente al Javelin estadounidense, gracias a que Rusia le mandó el material capturado en el enfrentamiento con Ucrania e Irán lo hizo clonar. Bueno, esto fue lo que mostraron públicamente. Por supuesto que debe haber muchísimas más cosas que no las estamos viendo. ¿De qué se sorprenden entonces? O sea, no imaginaron que esto podía pasar. ¿Pensaron realmente que Rusia tenía armas y combustible para 3 días de combate y después iba a colapsar? No te olvides de las palas, Marcelo. Su propia propaganda. No te olvides de las palas, ¿cómo? Marcelo. De las palas no te olvides. Claro, el problema es ese, ¿viste? Los chips de las lavadoras y todas esas cosas que dijeron. Pensé que esta gente se cree realmente su propio relato, y eso es muy peligroso, porque te puede llegar a tomar decisiones muy equivocadas, porque finalmente, si Rusia para pelear van a ir a pelear con flecha y con espada, entonces los vamos a destruir, es muy probable que se produzca un enfrentamiento y Rusia realmente no solo les dé una sorpresa, sino que se llegue a un enfrentamiento nuclear, porque esta gente nunca imagina, parece que realmente del otro lado pueden responder de la manera que seguramente van a responder. O sea, esto es una cuestión que debería alarmar, pero bueno, qué sé yo, vivimos en un mundo donde las sociedades de alguna manera parecen adormecidas, sobre todo las occidentales. Está el mundo a punto de estallar y sin embargo nadie se lo toma demasiado en serio, la cosa no se toma realmente con la profundidad que tiene. Es como que bueno, estamos donde estamos y está todo bien mientras yo pueda ir a un concierto de música pop y pueda ver mi equipo de fútbol favorito y ver una película en Netflix. Y eso es todas las expectativas
expectativas que tiene el mundo occidental, contaminadas con una serie de ideologías que bajaron los propios Estados Unidos en su momento, que han logrado terminar por distorsionar la comprensión de la realidad. Bueno, el resultado es que ahora están chocando con el mundo real, y el mundo real se los está llevando por delante. Hablaste de decisiones, hablaste de lo que, entre comillas, hace feliz a la gente, ¿no? Y bueno, hablando de decisiones justamente, quiero cerrar con esto, Marcelo, porque la Rada Suprema de Ucrania, el Parlamento ucraniano, votó en una sesión celebrada este martes a favor de un fuerte aumento de los sueldos de los funcionarios que superarán con creces el salario de un militar. Hace un momento, 254 diputados votaron a favor de un fuerte aumento de los salarios de los trabajadores de ministerios. Sus sueldos son ahora drásticamente superiores al salario básico de un militar, dijo la diputada Sofía Fedina, citada por el canal Telegram del Partido Solidaridad Europea. Gracias, muchas gracias, agregó. La presidenta de Solidaridad Europea, Irina Gerashenko, señaló que su partido votó en contra de la medida e ironizó afirmando que la aprobación de la subida de salarios de los funcionarios es muy importante en tiempos de guerra, cuando hay atrasos en los pagos a las familias de los soldados caídos y problemas con la compra de armas para las Fuerzas Armadas. Previamente, el diputado Yaroslav Jelezniak informó el 11 de marzo que la Rada Suprema aprobó en pleno una ley sobre la introducción de enfoques unificados para la remuneración de los funcionarios públicos basados en la clasificación de los puestos de trabajo. Según medios locales, los salarios de los funcionarios son significativamente superiores a la media de Ucrania y en comparación con enero del año pasado aumentaron un 27,6%. Bueno, mientras está pasando lo que está pasando afuera, se está prendiendo fuego todo y ahí se votan en la Rada Suprema de Ucrania un drástico aumento de sueldo, Marcelo. Da la sensación de un saqueo final. Uh-huh. Está todo perdido, bueno, manoteamos, nos llevamos lo que podemos, lo que conseguimos, con total desvergüenza. No sé si algún día esta gente podrá ser juzgada por lo que hizo, ¿no? Nos hace acordar también a mucho de lo que vemos en nuestros países con nuestros parlamentos, que terminan tomando medidas por el estilo, todas absolutamente antipopulares y antinacionales, ¿no? Es lamentable, bueno, la degradación que vive Occidente, y creo que lo transforma en peligroso precisamente por eso, porque esta gente no tiene conciencia, no tiene moral, no parece, aparte de ser bastante ignorante, y la combinación es fatal. Lo que estás diciendo básicamente es su perspectiva del mundo, no interesa absolutamente nada, y lo único que les parece importante y a tener en cuenta es su bolsillo. Bueno, eso parece ser lo que moviliza las pasiones en Ucrania. Eso explica también algo que ahora no se está hablando, pero se habló mucho al principio de la guerra, que tenía que ver con la cantidad de material militar que se enviaba a Ucrania, y como llegaba a Ucrania se enviaba a otros lugares como Kosovo y se vendían en el mercado negro a terceros países. Buena parte de la ayuda militar de Occidente nunca se controló. Lo dijo Trump también cuando asumió. Han desaparecido cientos de miles de millones de dólares que nadie sabe dónde están. O sea, no estamos hablando de un vuelto, estamos hablando de cantidades exorbitantes. Bueno, ¿qué podemos esperar? Que en el medio de una crisis, cuando las fuerzas ucranianas han sido aplastadas por las fuerzas rusas, a estos diputados se les ocurra volver a aumentar el salario de los funcionarios, que no sabemos exactamente a qué nivel de funcionarios se refieren, pero bueno, podemos imaginarlo. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a vos como siempre por llamar. Sputnik. Contamos lo que otros callan.